¿Cómo estás, Nacho? Buenas tardes. ¿Cómo le van, chicos? ¿Cómo le va, chicos? Gracias por la invitación. Un saludo a Carmen, a Nico y a mi tocayo. Hola, Nacho, ¿qué tal? Nacho? ¿Cómo les va? Muy bien. Che, bueno, muy buena la introducción. Muy buena la introducción con respecto al barbijo. Me parece que en esta oportunidad, a ver, tenemos que ponernos en un contexto capaz que histórico, que no ha pasado esto ni siquiera en el 2009 con la H1N1, y el virus aparentemente es un poquitito distinto. Entonces las medidas de distanciamiento social hasta ahora y hasta lo que reporta la ciencia hasta el día de hoy, que la distancia social y el aislamiento que uno se impone contra otras personas es la medida más efectiva como para prolongar el pico, ¿no? El pico de contagio y evitar el contagio. Ahora, en el uso prolongado, Nacho, ¿puede afectar el uso del barbijo? Porque está muy apretado, estamos inhalando y exhalando. Creo que aquí se hace una mezcla de oxígeno y anhídrido carbónico que no sé cuán positivo sería. Bueno, Carmen, ahí esa fue una fake que salió hace un mes ya, que decía que el barbijo generaba hipoxia. Si el barbijo genera hipoxia, yo hace 2 meses que estoy trabajando tendría que haberme muerto en 10 días, porque es algo que el barbijo es un filtro. Ustedes tienen que entender, es un filtro para tamaños de partículas, que ese filtro, ya sea un tapaboca, un barbijo mucho más efectivo para filtrar el barbijo quirúrgico, y el barbijo 3M profesional filtra mucho más que el barbijo quirúrgico y obviamente que el tapaboca. Y habiendo dicho esto, el oxígeno es 1.000.000 de veces más chico que una partícula pequeña que se puede ser inhalada. O sea, lo que nosotros queremos hacer y evitar con el barbijo es evitar que se transmitan gotas de la respiración y gotas de la vía aérea, que eso es muy bien filtrado tanto por un tapaboca como por un barbijo quirúrgico como un barbijo profesional. Entonces, la hipoxia, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista físico, es muy difícil que suceda, porque el oxígeno y el dióxido de carbono difunden fácilmente en todos los tipos de protección bucal o facial. Entonces, esto es una teoría que salió a la luz, pero que sin comprobante, con comprobación científica. Lo que sí te genera es resistencia para inhalar, porque es un filtro, no deja de ser un filtro. Es como si ustedes tapan un poquitito la manguera o tapan un poco más la manguera que cuando sale el chorro. La resistencia que te genera eso va a hacer que tengas más necesidad de meter aire para adentro, pero de ninguna manera te genera hipoxia. Sí. Claro, pero por ejemplo, para hacer actividad física, correr, trotar, andar en bicicleta, Y, Carmen, ¿es bueno llevarlo puesto? Mirá, hasta ahora no hay ninguna evidencia científica que diga que el oxígeno te genera, los barbijos o los tapabocas te generan alguna complicación fisiológica o del medio interno, que son todos los procesos que van circulando dentro de nuestro cuerpo, contra este tipo de barbijo. Hoy, por ejemplo, ahora yo estoy hablando con ustedes y estoy con un tapaboca, y que con esta forma de hablar me genera más resistencia para hablar, pero no necesariamente te va a generar un cambio en el oxígeno o en el dióxido de carbono. Lo que sí pasa es que cuando uno hace ejercicio o hace algún tipo de actividad física, la frecuencia respiratoria incrementa, porque necesita suplir las necesidades de oxígeno de los músculos, pero cuando uno tiene una resistencia anterior a la boca y la nariz, lo que va a generar es mayor fuerza para meter el aire, y eso es una falsa sensación de hipoxia o de falta de aire. En realidad no te pasa nada, sino que tenés un filtro adelante que no te permite entrar el aire como debería entrar en una situación normal. Bien. Nacho, ya comenzó el frío, ya comenzaron las enfermedades propias de esta época. Independientemente de que la gente no quiera ir al médico, no quiera ir a una guardia por temor a contagiarse del coronavirus, ¿puede ser que también el uso de barbijo haya impedido
enfermedades comunes de esta época como bronquitis, por ejemplo, faringitis o alguna otra? Yo creo que, a ver, yo no, con esto te lo voy a contestar de una forma, un razonamiento lógico, sin mucha evidencia que yo tenga científica que me lo soporte. El distanciamiento social y el aislamiento de las personas, más el uso de tapaboca, va a prevenir sobre todo las enfermedades virales, que son las que se transmiten a través de las gotitas que nosotros despedimos al hablar, al correr, al reír, al sonreír, al estornudar. Este barbijo, este tapaboca o esta barrera que uno se genera después de la nariz, o antes de la nariz en realidad, y de la boca, lo que hace es que se condensen o se queden dentro de ese tapaboca, barbijo o barbijo profesional, o máscara profesional, las gotas que son posiblemente transmisores de virus, que es el que, por ejemplo, el H1N1, perdón, lo digo en forma técnica, pero el virus de la influenza se va a quedar dentro de cosas, entonces no va a impedir que salga más allá, ¿se entiende? Ustedes, si estornudan, van a estar estornudando el estornudo tiene una velocidad de 120 kilómetros por hora aproximadamente, y las gotas pequeñas llegan hasta los 2 metros, y las gotas grandes llegan hasta dentro de los 50 centímetros, 1 metro más o menos aproximadamente. Entonces, lo que uno previene con esto es que no se desparrame más el virus. No se olviden que el virus no es que anda por el aire, sino que el virus, o por la gravedad de esas gotas, cae en las superficies de cualquier lado, y uno toca esas superficies, y y si se toca la cara, que es muy habitual que nos toquemos la cara, nos podemos contagiar. Por eso tiene la lógica de tapaboca más alcohol en gel antes y después de tocar cada cosa. Bien. Ahora, Nacho, antes de que todos usáramos tapaboca o barbijo, solíamos ver, por lo general, algunos chicos o personas usándolo. Indudablemente personas tal vez inmunodeprimidas, que de esa manera se prevenían cualquier tipo de contagios. O sea que indudablemente debe ser muy positivo. Yo creo que sí. Si ustedes se ven los videos de otras culturas, como por ejemplo la asiática, sobre todo los japoneses, que es muy frecuente tener barbijos quirúrgicos cuando están enfermos, ayuda tanto para prevenirse a uno, que es el caso que vos decís de los inmunocomprometidos, Carmen, o también empezar a contagiar a otros. Esa es la lógica de todo esto. Empezar a contagiar, no empezar a contagiar, impedir que el contagio al otro. ¿Se entiende? Entonces, creo que las medidas del uso de barbijo son importantes, o de tapaboca, cualquier método de barrera es importante para no distribuir el virus para otros lados. Tanto ya sea como el influenza, la gripe, o como este novel coronavirus que tenemos dando vuelta. Nacho, te hago una pregunta para cerrar. No tiene que ver justamente con el barbijo ni el distanciamiento social, que es un poco la etapa que Neuquén al menos transita, pese a esta circulación comunitaria. Ayer escuchaba a una jefa de epidemiología del municipio de San Isidro, ¿no? Donde, bueno, los casos aumentan, y hacía un análisis justamente de la situación, y ella decía que la cuarentena estuvo mal sincronizada. ¿Vos qué opinión tenés al respecto de la cuarentena, no? Porque esto como que abrió un debate también en si la cuarentena fue un poco anticipada o no, y ella decía, bueno, empezamos muy temprano la cuarentena, pero los casos aumentaron ahora. Dice, los casos se iban a acelerar cuando comenzara a bajar la temperatura, haciendo justamente alusión a la llegada del invierno. Yo creo, a ver, es buenísima la pregunta, y yo creo que esa pregunta es la gran pregunta de cuándo metés la cuarentena. O sea, perdón por hablar coloquial, pero es como para, ya que nos conocemos tanto, hablo coloquial. El tema es la gran pregunta, ¿en qué momento vos colocás la cuarentena? La cuarentena, quiero hacerles acordar, chicos, que no previene que vos no tengas el pico. Toda la evidencia y todos los modelos matemáticos que aplican cuarentena de diferentes formas, hasta la más estricta, lo que hace es atrasar el pico de la llegada, o sea, la llegada del pico, ¿se entiende? Eso es lo que permite la cuarentena. La cuarentena, en todos los modelos matemáticos desde la ciencia que están publicados hasta el día de hoy, lo que dice es, no te dice vas a evitar que tengas el pico, te va a decir el pico se atrasa, así vos tenés tiempo para acomodarte para recibir la pandemia en el modelo sanitario, ¿no? No pasar lo que le pasó a Italia, por ejemplo, que se encontraron con ya la pandemia totalmente en una fase totalmente disparada y los hospitales no daban abasto. Yo creo que en ese sentido
la cuarentena es efectiva, pero uno tiene que entender que la cuarentena es efectiva para atrasar el pico y para darle tiempo al sistema de salud. ¿Qué hubiese pasado si arrancaba ahora, no? Digo, en No lo junio, sé. claro, no sabemos Y, tampoco. o sea, no lo sé. A ver, es una gran pregunta. Y yo, la verdad es que yo tengo una opinión formada, pero me parece que es un poco responsable decir mi opinión cuando no tengo una respuesta clara para decirte. La jefa de epidemiología de San Isidro puede decir eso, es su opinión, pero nadie sabe realmente si eso hubiera sido efectivo o no. Yo creo que lo que se hizo con la cuarentena estuvo bueno como para bancarse el sistema, para que el sistema de salud se banque el pico, ¿no? O intentemos bancarlo el pico, porque la verdad es que hablas con todos los colegas de España, de Italia, de Estados Unidos, están todos con el sistema de salud colapsado. Excelente, Nacho. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo virtual, al menos Un fuerte abrazo. hasta ahora. Te mandamos un saludo. Abrazo, Nacho. Gracias.